¡Falsificaste mi firma! Todo es tuyo. ¡Dios mío, qué hicimos! Las llaves no giraron. Ximena Larrea Batis probó una segunda vez, con la mano firme sobre el metal frío, mientras el sol de las 6 de la tarde se deslizaba entre las bugambilias del jardín delantero y proyectaba sombras alargadas sobre el empedrado. Llevaba puesto el vestido color champán que había usado esa misma mañana para cerrar la adquisición de un pequeño hotel boutique en el centro histórico. Los tacones de gamuza aún firmes después de 9 horas, el cabello recogido en un chongo bajo que dejaba ver los aretes de perla que su padre le había regalado antes de morir. La puerta principal de su propia casa, la que llevaba su nombre en cada escritura archivada en la caja fuerte del despacho, simplemente no se abría. Tocó el timbre. Esperó. Escuchó pasos apresurados adentro, risas de niños, y después el chasquido del cerrojo cediendo desde el otro lado. Perla Vidaña apareció en el umbral con un delantal de cocina sobre un vestido floreado, el cabello suelto y una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre quién creía estar recibiendo a quién. Cambié las cerraduras porque ya no podíamos seguir con el manojo viejo perdiéndose por toda la casa, dijo Perla, secándose las manos en el delantal sin moverse de la puerta. Detrás de ella, 2 niños se asomaron por el pasillo, curiosos, y una tercera figura, la de un hombre con la corbata aflojada y una copa de whisky a medio terminar. Permaneció inmóvil junto a la escalera. Ximena sintió el peso del silencio de Tomás, antes que la humillación de las palabras que vendrían después. Y ya que estamos, añadió Perla, con una sonrisa que buscaba parecer amable y no lo lograba. Esta es la casa de mi cuñado. Y las decisiones aquí las toma la familia, no alguien que solo pasa por aquí entre viaje y viaje. Uno de los niños soltó una risita nerviosa. La otra amiga que acompañaba a Perla esa tarde, sentada en la sala con una taza de café que no era suya para servir, apartó la mirada, incómoda. Ximena no discutió. Apretó los dedos alrededor del manojo de llaves inútiles hasta sentir el borde del metal marcar su palma, y buscó los ojos de Tomás esperando una sola palabra que pusiera fin a la escena. Él bajó la vista hacia el vaso de whisky. 5 segundos. 10. Ninguna defensa. Lo que ocurría en esa sala parecía una discusión doméstica cualquiera, el tipo de fricción que cualquier familia mexicana de clase alta podía tener cuando una cuñada se instalaba más tiempo del esperado, pero había un detalle que nadie en esa sala conocía todavía, y era exactamente ese detalle el que convertiría aquella tarde en la primera grieta de una mentira sostenida durante años. Ximena podría haber terminado con todo en cuestión de segundos. Le habría bastado con caminar hasta el despacho, abrir la caja fuerte y colocar sobre la mesa un solo documento. En cambio, respiró despacio, dejó que Perla siguiera sonriendo, y decidió que aún quería descubrir hasta dónde estaba dispuesto Tomás a permitir que su propia familia llegara. 6 días antes de aquella tarde, el cielo sobre Querétaro amanecía despejado y el jardín de la casa en el centro histórico todavía brillaba con el rocío, cuando Ximena escuchó el timbre del interfón desde la cocina. La señora Herminia Casas, que trabajaba en la residencia desde hacía casi 15 años, apareció con una expresión cautelosa, secándose las manos en el mandil. «Es la señora Perla», dijo, «con 2 niños y muchas maletas, y dice que el señor Tomás la está esperando». Ximena frunció el ceño. Tomás le había mencionado, apenas 2 noches antes, que su hermano Bruno había desaparecido sin avisar tras el colapso del negocio familiar, pero nunca habló de que su cuñada se mudaría con ellos. Aún así pidió que abrieran el portón. No era momento de negarle refugio a nadie, mucho menos a una mujer con 2 niños pequeños y ningún otro lugar a donde ir. Mientras esperaba en el vestíbulo a que el automóvil recorriera el camino de entrada bordeado de jacarandas, Ximena repasó mentalmente lo poco que sabía de Perla. Apenas encuentros breves en cenas familiares de Navidad, una boda a la que había asistido sola, porque Bruno tenía un compromiso de negocios, comentarios sueltos de Tomás sobre lo distinta que era su cuñada de él, más impulsiva, más apegada a las apariencias, más propensa a medir el afecto familiar en función de gestos materiales. Nunca había sido una relación cercana,
Pero tampoco había existido hostilidad alguna entre ellas hasta ese momento. Solo la distancia cordial de dos mujeres que compartían fiestas familiares 2 o 3 veces al año sin necesidad real de conocerse más a fondo. El automóvil se detuvo frente a la entrada principal, y de él bajó primero el chofer, cargando 2 de las 4 maletas que apenas cabían en la cajuela, seguido por Perla, que descendió con un abrigo demasiado elegante para el clima templado de Querétaro, como si hubiera empacado con prisa sin pensar bien en el destino. Sus ojos recorrieron la fachada de la casa con una mezcla de alivio y algo parecido a la evaluación, el tipo de mirada que calcula valor sin proponérselo del todo, formada por años de escuchar a la familia hablar de aquel lugar, como un símbolo de estabilidad que ya no tenían en ningún otro sitio. Perla entró como quien llega a un refugio después de una tormenta, cargando a Dante, el más pequeño, dormido sobre su hombro, mientras Emilia, la mayor, arrastraba una maleta rosa casi tan grande como ella. Tenía los ojos hinchados de tantas noches sin dormir bien, el maquillaje corrido de un llanto reciente, y aún así se las arregló para abrazar a Tomás con una fuerza que hablaba de meses de miedo acumulado. Ximena la recibió con un beso en la mejilla y una taza de té de manzanilla, y Perla murmuró un gracias apenas audible antes de derrumbarse en el sillón de la sala, como si aquel mueble fuera el primer lugar seguro que encontraba en semanas. Ese primer día, Ximena no vio arrogancia en ella, solo un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que deja a una persona sin fuerzas para fingir buenos modales. «Voy a estar aquí solo unas semanas», dijo Perla esa misma noche, mientras los niños ya dormían en el cuarto de huéspedes. «En cuanto encuentre algo, me voy, lo prometo». Tomás, sin embargo, no había hablado con Ximena antes de tomar la decisión de invitarlos. Esa noche, cuando por fin quedaron solos en la habitación, ella le preguntó con calma cuánto tiempo pensaba que se quedarían realmente. Él se sentó en el borde de la cama, se quitó los zapatos despacio, y respondió que no lo sabía, que Bruno se había ido sin dejar rastro después de que el banco embargara la casa de Perla, que alguien tenía que hacerse cargo de su hermano de alguna manera, aunque fuera cuidando a su esposa y sus hijos. Ximena notó algo raro en su voz, una urgencia que no encajaba del todo con la historia. No lo presionó esa noche. Apenas se conocían los detalles del colapso financiero de la cadena hotelera de la familia Iriarte, y ella prefería entender antes de juzgar. Lo que no sabía todavía era que Tomás llevaba semanas guardando un secreto que tenía menos que ver con la lealtad fraternal, y mucho más con una deuda personal que había decidido esconder incluso de ella. La cadena de hoteles fundada por don Salvador Iriarte, padre de Tomás y Bruno, había prosperado durante 2 décadas gracias a un instinto casi artesanal para restaurar casonas coloniales del centro de Querétaro y convertirlas en pequeños hoteles de lujo. Pero don Salvador había muerto hacía 8 años, dejando la operación en manos de sus 2 hijos, y ninguno de los 2 había heredado su prudencia. Bruno se lanzó a expandir la cadena hacia Guanajuato, con un préstamo agresivo. Tomás, en silencio, había invertido buena parte de sus propios ahorros y una línea de crédito personal en ese mismo proyecto de expansión, convencido de que su hermano finalmente demostraría que los Iriarte seguían siendo intocables. Cuando el proyecto colapsó por una combinación de sobrecostos y una ocupación muy por debajo de lo proyectado, Bruno desapareció sin dar explicaciones, dejando a Perla enfrentando sola el embargo de su casa. Tomás quedó atrapado entre la culpa de haber alimentado la ambición de su hermano y el miedo de que Ximena descubriera cuánto dinero había arriesgado sin consultarla. Aquella primera noche, después de que Ximena se durmiera, Tomás permaneció despierto mirando el techo, con un recuerdo que llevaba 30 años intentando enterrar. Tenía 14 cuando el negocio original de su padre, entonces apenas una pequeña posada familiar, quebró por primera vez. Recordaba con precisión dolorosa el sonido de los camiones de mudanza afuera de la casa, los vecinos asomados detrás de sus cortinas fingiendo no mirar, y a su padre de pie en la acera, incapaz de sostenerle la mirada a nadie. Tomás se había escondido detrás de la cortina de su cuarto esa tarde, demasiado avergonzado para salir, jurándose en silencio que jamás permitiría que su propia familia
fuera vista de esa manera otra vez. Ese juramento infantil, enterrado bajo capas de éxito aparente, seguía intacto en algún rincón de él, y ahora, con la cadena hotelera al borde del colapso, había vuelto a despertar con la fuerza de un instinto de supervivencia más que de una decisión racional. Al día siguiente, Perla se levantó temprano y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a reorganizar la cocina según su propio criterio, cambiando de lugar las especias que la señora Herminia había acomodado siguiendo las indicaciones de Ximena durante años. No era maldad, era el modo en que Perla siempre había sobrevivido a los cambios bruscos, tomando control de lo primero que tuviera cerca. Ximena lo notó, pero decidió no decir nada todavía. Entendía que una mujer que acababa de perder su hogar necesitaba sentir que podía controlar algo, aunque fuera el orden de una alacena ajena. Lo que sí la inquietó, sin que pudiera explicar bien por qué, fue una llamada que recibió esa misma tarde desde un número desconocido con clave de la Ciudad de México. Alguien preguntando por el estado de una solicitud de crédito hipotecario a nombre de la propiedad de Centro Histórico. Ximena colgó extrañada, asumiendo que se trataba de un error, y guardó el número en una nota mental que, por el momento, no le pareció urgente. Esa tarde, Ximena tenía una cena de trabajo con inversionistas interesados en financiar la remodelación de un antiguo convento en Juriquilla, y se cambió con la eficiencia de quien ha aprendido a moverse entre dos mundos sin fricción. Eligió un vestido negro de corte recto con un solo detalle dorado en el cuello, unos aretes discretos y el reloj de pulsera delgado que había pertenecido a su madre. Nada en su apariencia gritaba fortuna, y sin embargo cada prenda, cada accesorio, hablaba de una elegancia aprendida desde la cuna, del tipo que no necesita etiquetas visibles para hacerse notar. Perla la observó bajar las escaleras con una mezcla de admiración y algo más parecido al resentimiento. «Vas a una cena», dijo, no como pregunta sino como constatación. Y Ximena simplemente asintió, sin sentir la necesidad de explicar de qué se trataba esa cena ni con quién. Había aprendido de su padre que el verdadero patrimonio nunca necesitaba anunciarse, y esa noche, como tantas otras, prefirió el silencio a la exhibición. La cena terminó pasada la medianoche, con un acuerdo verbal prometedor sobre el convento de Juriquilla que Ximena planeaba formalizar en los próximos días a través de Casa Berín Hospitality, la empresa que había fundado apenas 2 años después de terminar la universidad, mucho antes de conocer a Tomás. Pocas personas en Querétaro sabían que ella era la dueña detrás de ese nombre. Había preferido operar bajo la marca desde el principio, en parte por una timidez genuina hacia la exposición pública, y en parte porque su padre, dueño de una constructora modesta que él mismo había levantado desde cero, le había enseñado que las mujeres con dinero visible atraían más problemas que oportunidades. Cuando regresó a casa esa noche, encontró las luces del despacho encendidas y a Tomás sentado frente a la computadora, con una carpeta de documentos bancarios abierta sobre el escritorio, que cerró apresuradamente en cuanto ella entró. «Trabajo pendiente», dijo él, sin levantar la vista del todo, mientras deslizaba la carpeta hacia un cajón. Ximena no insistió, aunque algo en la rapidez de su gesto se le quedó grabado, una inquietud pequeña pero persistente, como una piedra diminuta dentro del zapato que uno decide ignorar por un rato. Subió a la habitación, se quitó los aretes de perla frente al espejo, y se preguntó, no por primera vez en los últimos meses, si conocía realmente al hombre con quien llevaba 9 años casada. La pregunta no nacía de una sospecha concreta todavía, sino de una acumulación silenciosa de pequeños gestos, palabras a medias, silencios donde debería haber habido claridad. Se durmió pensando en el convento de Juriquilla, en las columnas de cantera que pronto verían renacer su esplendor colonial, sin imaginar que la verdadera restauración que se avecinaba sería la de su propio matrimonio, y que no sería tan sencilla ni tan controlada como cualquier proyecto arquitectónico que hubiera dirigido antes. A la mañana siguiente, mientras Ximena revisaba correos en la terraza con una taza de café negro, Perla bajó ya vestida para salir a inscribir a los niños en una escuela cercana, luciendo un vestido prestado que evidentemente pertenecía al closet de Ximena, uno que ella nunca había ofrecido. No dijo nada al respecto.
Se limitó a observar cómo Perla se movía por la casa con una soltura creciente, como si cada día que pasaba fuera reforzando en ella la certeza de que aquel lugar, tarde o temprano, terminaría siendo también un poco suyo. Ximena entendía el dolor detrás de esa necesidad, pero también sabía, con la claridad fría de quien ha aprendido a leer patrones familiares, que la generosidad sin límites definidos rara vez terminaba bien para nadie. Decidió que hablaría con Tomás esa misma noche sobre establecer reglas claras, sin imaginar que la conversación terminaría revelando mucho más de lo que ella había anticipado. Mientras se cambiaba para la cena, eligiendo esta vez un conjunto sencillo de pantalón sastre y blusa de seda color marfil, Ximena repasó mentalmente cómo abordaría el tema sin que sonara a reclamo, buscando el equilibrio entre firmeza y compasión que había caracterizado siempre su manera de resolver conflictos, tanto en los negocios como en casa. Había aprendido, observando a su padre negociar durante años con proveedores y socios difíciles, que la claridad expresada sin agresividad solía obtener mejores resultados que cualquier confrontación ruidosa, y confiaba en que ese mismo principio funcionaría también dentro de su propio matrimonio. Lo que no había anticipado era que la resistencia que encontraría esa noche no vendría solo de la incomodidad social de poner límites a una cuñada recién llegada, sino de algo mucho más profundo y más difícil de nombrar, en la actitud evasiva de su esposo. La conversación que Ximena planeaba tener esa noche con Tomás nunca llegó a darse en privado, porque para cuando él regresó de la oficina, Perla ya había convertido la sala principal en un pequeño centro de operaciones para lo que llamaba una cena de agradecimiento con los socios del hotel. Había extendido sobre la mesa de centro muestras de manteles, tarjetas de menú impresas apresuradamente y una lista de 12 invitados, incluyendo a 2 inversionistas que Tomás conocía del proyecto fallido de Guanajuato. Pensé que sería bonito reunir a la familia y agradecerles su paciencia, dijo Perla, sin levantar la vista de las muestras de tela, como si aquella cena fuera algo que ya estuviera decidido, y no una idea que apenas acababa de improvisar esa tarde. Ximena preguntó, con voz tranquila, ¿para cuándo estaba planeada? El viernes, respondió Perla. Aquí mismo, claro. Será pequeño, nada exagerado. Ximena sintió que algo se tensaba dentro de ella. No por la cena en sí, sino por la manera en que se había decidido sin consultarla, como si su opinión fuera un trámite opcional. Antes de organizar algo en esta casa, dijo con calma pero sin ceder un ápice, me gustaría que lo conversáramos primero. Perla levantó la mirada, sorprendida por el tono firme, y buscó apoyo en Tomás, que acababa de entrar aflojándose la corbata. Íñaco, dile que no es nada grave, dijo usando el apodo cariñoso de la infancia que solo la familia utilizaba. Tomás se pasó la mano por la nuca, un gesto que Ximena todavía no sabía leer del todo, y respondió que quizás no había necesidad de hacer tanto problema por una cena pequeña entre familia y socios. Ximena lo miró directamente. No es sobre la cena, Tomás. Es sobre que las decisiones en esta casa se toman entre nosotros dos, no unilateralmente. El silencio que siguió fue incómodo, del tipo que se instala en una habitación cuando alguien acaba de decir una verdad que nadie quería escuchar en voz alta. Perla recogió las muestras de tela con movimientos bruscos, murmurando algo sobre no querer ser una carga, y subió a su cuarto sin despedirse. Tomás esperó a que los pasos de su cuñada se perdieran en el piso de arriba antes de hablar. Está pasando por un momento muy difícil, dijo, casi como una disculpa por adelantado. Ximena respondió que lo entendía perfectamente, que no le negaba a Perla ni un techo ni compasión, pero que la compasión y el respeto por los límites de la casa no eran mutuamente excluyentes. Tomás asintió despacio, aunque algo en su expresión sugería que estaba de acuerdo solo a medias, como quien firma una tregua sin intención real de sostenerla. Esa misma noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, Perla se sentó en el suelo de su habitación con una caja de cartón que había traído entre sus pertenencias más preciadas, una de las pocas cosas que había logrado rescatar antes de que el banco cerrara la casa. Dentro había fotografías viejas, un rosario y una carpeta delgada con documentos amarillentos que pertenecían a su madre, doña Concepción Vidaña, quien 30 años atrás
Había perdido absolutamente todo cuando su esposo la abandonó, sin dejarle a su nombre ni la mitad de un closet. Perla recordaba con precisión el día en que su madre tuvo que pedirle permiso a un abogado extraño para llevarse su propia máquina de coser, porque técnicamente, según el papel que ambos sostenían, la máquina nunca había sido suya. Aquella imagen, la de su madre suplicando por objetos que ella misma había pagado con su trabajo, se había convertido en el temor más profundo de la vida adulta de Perla, una especie de sombra que la seguía a cada decisión que tomaba sobre dinero, propiedad y pertenencia. Recordaba también, con la misma nitidez dolorosa, la primera vez que su madre encontró trabajo después del divorcio, limpiando casas ajenas en un vecindario donde meses antes había sido invitada a cenar como esposa de un empresario respetado. Perla, entonces apenas una adolescente, había acompañado a su madre en más de una ocasión, observando en silencio cómo aquella mujer que antes organizaba fiestas para 30 invitados, ahora doblaba sábanas ajenas con la misma dignidad silenciosa, sin quejarse jamás frente a sus hijos. De esa experiencia había nacido en Perla una determinación doble y contradictoria. Por un lado, un profundo respeto por la capacidad de su madre de reconstruirse desde cero, y por otro, un miedo visceral a tener que pasar por lo mismo. Un miedo que la había llevado, sin que ella lo reconociera del todo, a medir cada relación de su vida adulta según la seguridad material que pudiera ofrecerle. Fue esa misma noche, con la carpeta de su madre abierta sobre las piernas, cuando Perla se prometió a sí misma que jamás volvería a ser una mujer sin nombre en ningún papel importante. No sabía todavía cuánto esa promesa la empujaría a comportarse en las semanas siguientes, ni cuánto dolor causaría antes de entender que había estado luchando la guerra equivocada contra la persona equivocada. Guardó la carpeta bajo la cama y bajó a la cocina a servirse un vaso de agua, encontrando a Tomás sentado solo en la oscuridad del comedor, con el teléfono en la mano y una expresión que ella interpretó erróneamente como cansancio simple. No pudo saber que en ese momento su cuñado estaba leyendo, por tercera vez esa semana, un correo de su gestor bancario preguntando cuándo estaría lista la documentación de la propiedad para respaldar la línea de crédito de emergencia que necesitaba desesperadamente antes de que el resto de la cadena hotelera colapsara por completo. Al día siguiente, durante el desayuno, Perla pareció haber decidido actuar como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Habló sobre el menú de la cena del viernes con una normalidad que dejó claro que no pensaba cancelarla, solo reducir ligeramente la lista de invitados. Ximena, que había pasado la mañana revisando reportes financieros de Casa Berín Hospitality en su tableta, levantó la vista apenas lo suficiente para preguntar si la cena finalmente se había cancelado o solo modificado. Perla sonrió con una tensión apenas disimulada y respondió que Tomás ya había dicho que estaba bien, que ella no tenía por qué preocuparse tanto por los detalles. Ximena buscó a Tomás con la mirada. Él, absorto en el teléfono, evitó cruzar los ojos con ella, y en ese instante, Ximena notó por primera vez el gesto que con el tiempo aprendería a reconocer como su señal más confiable de que algo no encajaba. Tomás se llevó la mano a la muñeca izquierda y ajustó el reloj, aunque el reloj no necesitaba ningún ajuste. Esa tarde, mientras conducía de regreso de una reunión con arquitectos en el centro histórico, Ximena recibió una segunda llamada relacionada con la solicitud de crédito que ya la había desconcertado días antes. Esta vez fue su gestora de cuenta personal en el banco, informándole que había un mensaje pendiente sobre la validación de una firma en un documento relacionado con la propiedad de su residencia. Ximena, sin entender del todo de qué se trataba, pidió que le enviaran una copia del documento en cuestión a su correo, algo que hasta entonces jamás había necesitado solicitar. Colgó el teléfono con una sensación fría subiéndole por la nuca, similar a la que había sentido la noche anterior al ver a Tomás guardar aquella carpeta con demasiada prisa. Decidió, sin embargo, no confrontarlo todavía. Antes de hacer preguntas, quería entender exactamente qué estaba pasando, y para eso necesitaba ver el documento con sus propios ojos.
Esa noche, incapaz de conciliar el sueño con la misma facilidad de siempre, Ximena bajó a la cocina en busca de un vaso de agua y encontró a la señora Herminia todavía despierta, terminando de guardar la vajilla después de la cena. La mujer, que llevaba años observando en silencio las dinámicas de aquella casa, le preguntó con la confianza que solo da tanto tiempo de servicio si algo la inquietaba. Ximena, sin entrar en detalles concretos, admitió que sentía que algo no estaba bien, sin poder todavía identificar exactamente qué. Herminia asintió despacio, secándose las manos en el delantal, y le dijo, con la sabiduría directa de quien ha visto pasar varias generaciones por esa misma cocina, que las casas grandes a veces escondían silencios más grandes todavía, y que ella, con permiso de la señora, prefería no opinar sobre asuntos de familia, pero que siempre estaría ahí para lo que se necesitara. Aquellas palabras, sencillas y sin pretensión alguna, acompañaron a Ximena de regreso a su habitación esa noche, con más peso del que hubiera esperado. Antes de llegar a casa, se detuvo en la pequeña oficina que Casa Verín Hospitality mantenía en una calle discreta cerca del Jardín Cenea, un espacio de apenas 3 escritorios donde Lucio Andrade, su contador de confianza desde hacía 6 años, llevaba el control de cada propiedad, cada fideicomiso menor y cada movimiento bancario relacionado con la empresa. Lucio, un hombre metódico de lentes gruesos que hablaba poco y calculaba mucho, notó de inmediato la tensión en el rostro de Ximena cuando entró sin avisar. «Necesito que revises algo», le dijo, sin sentarse siquiera, y le explicó brevemente las 2 llamadas extrañas que había recibido en los últimos días. Lucio prometió indagar discretamente con sus contactos en el banco antes de que terminara la semana, y le pidió que, mientras tanto, evitara mencionar nada en casa. Ximena asintió, agradecida de tener a alguien capaz de moverse entre números y silencios con la misma precisión. Cuando finalmente regresó a la residencia, encontró la casa transformada. Perla había pasado la tarde reacomodando el vestíbulo principal, sustituyendo el espejo antiguo de marco tallado, una pieza que el padre de Ximena había elegido personalmente durante la remodelación original de la casa, por un enorme espejo circular con marco dorado que había hecho traer de una tienda de decoración en la zona rosa capitalina. «Quedó mucho mejor», dijo Perla, apareciendo en el pasillo con una copa de vino blanco en la mano. Ese espejo viejo hacía ver todo el corredor apagado. El espejo antiguo, envuelto apresuradamente en una manta, esperaba recargado contra la pared, como un objeto desechado sin ceremonia. Ximena sintió que el pecho se le tensaba, pero respondió sin alzar la voz. «Ese espejo lo eligió mi padre. Por favor, vuelve a colgarlo donde estaba y regresa el que compraste a la tienda». Perla rió. Una risa corta que buscaba sonar despreocupada, pero que llevaba un filo debajo. «Mi cuñado dijo que le gustaba», respondió, dándole un sorbo a su vino. Ximena repitió, esta vez sin ninguna suavidad en la voz, que no había preguntado si a Tomás le gustaba, que estaba pidiendo que devolviera las cosas a su lugar. El rostro de Perla se endureció por un instante, antes de darse la vuelta y subir las escaleras sin responder, cerrando la puerta de su habitación con la fuerza suficiente para que el eco recorriera todo el corredor superior. Esa noche, cuando Tomás llegó tarde de una reunión con posibles inversionistas de reemplazo para el proyecto de Guanajuato, entró al despacho donde Ximena revisaba documentos sin siquiera tocar la puerta. «Tienes que ser más flexible con Perla», dijo, ya visiblemente irritado. Ximena cerró la carpeta que tenía frente a ella con calma deliberada. «Está cambiando cosas en la casa sin preguntar», respondió. Tomás jaló una silla y se sentó frente al escritorio. «Es solo decoración», insistió. Ximena lo observó un momento antes de responder. «No es sobre decoración, Tomás, es sobre respeto». Él suspiró, se pasó la mano por el rostro como si fuera él quien estuviera siendo presionado injustamente. «Mi hermano desapareció, mi cuñada perdió su casa. ¿Y tú quieres hablar de un espejo?», dijo, con un tono que buscaba hacerla sentir pequeña por preocuparse de algo que, según él, no debería importar tanto. Ximena sintió una calma fría sustituir la irritación inicial. «Entonces, para evitar un drama con tu familia,
«Prefieres crear uno conmigo», respondió, y algo en la expresión de Tomás cambió, aunque no lo suficiente para que reconociera en voz alta lo injusto de su propia posición. La tensión entre ellos se prolongó durante los días siguientes sin resolverse del todo. Perla devolvió el espejo antiguo a su lugar, pero lo hizo con un silencio cargado de resentimiento que se notaba en cada gesto, en la manera en que evitaba mirar a Ximena directamente durante el desayuno, en cómo dejaba de hablar cuando ella entraba a una habitación. Los niños, ajenos a la fricción entre los adultos, seguían jugando en el jardín cada tarde, y Ximena se encontró a sí misma buscando pequeños momentos de conexión con Emilia y Dante, convencida de que ellos, al menos, no merecían pagar los costos de una guerra silenciosa que no habían empezado. Fue precisamente durante uno de esos momentos, ayudando a Emilia a armar un rompecabezas en la mesa del comedor, cuando Ximena escuchó por casualidad una llamada telefónica de Perla desde el pasillo contiguo, una frase suelta que se le quedó grabada durante días. «Mi cuñado dijo que después resuelve el pago. No te preocupes, él siempre encuentra la manera». Esa noche, incapaz de dejar de pensar en la frase escuchada a medias, Ximena revisó los estados de cuenta compartidos de la casa, algo que jamás había necesitado hacer con tanto detalle en 9 años de matrimonio, porque siempre habían mantenido finanzas separadas por acuerdo mutuo desde el principio. No encontró nada irregular en las cuentas domésticas, pero la inquietud no desapareció, sino que se transformó en una determinación silenciosa. Decidió que la próxima vez que Lucio la llamara con información sobre el banco, dejaría de posponer las preguntas incómodas. Algo se estaba moviendo bajo la superficie de su matrimonio, algo que involucraba documentos, propiedades y silencios cuidadosamente construidos. Y por primera vez en mucho tiempo, Ximena sintió que la mujer que había pasado 9 años, eligiendo la discreción por costumbre, estaba a punto de necesitar algo muy distinto de sí misma. Esa misma semana, en un almuerzo con 2 socias de su gremio de hotelería, Ximena escuchó, casi de pasada, un comentario que se le quedó grabado durante días. Una de ellas, dueña de una pequeña cadena de posadas en Guanajuato, mencionó que había escuchado rumores sobre la difícil situación financiera de los hoteles Iriarte, y añadió, sin mala intención, que le sorprendía que Tomás no hubiera recurrido a los recursos de su propia esposa para resolver el problema, dado que todo el mundo en el círculo empresarial de Querétaro sabía que Ximena tenía un patrimonio considerable a través de Casa Verín Hospitality. Ximena sonrió con cortesía y cambió de tema, pero por dentro sintió una punzada extraña, la confirmación de que su discreción, lejos de protegerla, se había convertido en el terreno perfecto para que otros construyeran suposiciones sobre lo que ella estaría o no dispuesta a hacer por su matrimonio. El viernes llegó sin que la cena se hubiera cancelado del todo, reducida apenas a 8 invitados en lugar de 12. Entre ellos 2 antiguos socios de la cadena hotelera Iriarte, que Ximena jamás había conocido en persona. Perla se había esmerado durante toda la tarde, contratando a una florista para llenar la mesa con arreglos de rosas blancas y encargando un menú de cortes finos que, según le confesó a la señora Herminia, sin saber que Ximena alcanzaría a escucharlo desde la cocina, Tomás había prometido cubrir sin ningún problema. Ximena decidió no hacer una escena antes de que llegaran los invitados. Se vistió con un vestido azul marino de manga larga y cuello alto, elegante sin ser ostentoso, el tipo de prenda que hacía que cualquier mujer en la sala pareciera la más segura de sí misma, sin necesidad de un solo destello de joyería llamativa, y bajó a recibir a los socios de su esposo, con la cortesía impecable que su padre le había enseñado desde niña. La cena transcurrió con una normalidad tensa durante la primera hora, entre comentarios sobre el clima de Querétaro y anécdotas de negocios que Tomás contaba con un entusiasmo forzado. Fue durante el segundo tiempo, cuando uno de los socios, un hombre mayor de apellido Roldán, que había invertido en el proyecto fallido de Guanajuato, alzó su copa y dijo, con la mejor intención del mundo, un brindis por esta hermosa casa familiar y por la resiliencia de los Iriarte que Perla, envalentonada por el vino y por la cercanía de gente que reconocía como parte de su mundo, añadió con una sonrisa amplia. Efectivamente,
Esta casa siempre ha sido de la familia. Mi cuñado la ha cuidado como se merece. Ximena sintió las miradas de los invitados posarse brevemente sobre ella, esperando quizás una confirmación amable. Un gesto de complicidad que ella no estaba dispuesta a dar. No corrigió a Perla en ese momento, frente a los invitados, porque entendía que humillarla públicamente no serviría a ningún propósito más allá de la satisfacción momentánea. Pero cuando la cena terminó y los últimos invitados se despidieron pasada la medianoche, Ximena esperó a que la casa quedara en silencio antes de buscar a Tomás en el despacho, donde él se había refugiado con una copa de coñac y la mirada perdida en la ventana oscura. «Necesito que le digas la verdad a Perla», dijo Ximena sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de ella. Tomás se giró, sorprendido por la firmeza en su voz. «¿Qué verdad?», respondió, aunque el temblor apenas perceptible en su mano al sostener la copa delataba que sabía exactamente de qué estaba hablando. Ximena se acercó un paso. «La verdad sobre de quién es esta casa, Tomás. Sobre por qué nunca corriges a nadie cuando dicen que es tuya». El silencio que siguió se extendió lo suficiente para volverse incómodo. Tomás se llevó la mano a la muñeca izquierda, ajustando de nuevo el reloj que no necesitaba ajuste, un gesto que Ximena ya empezaba a reconocer como una grieta en su compostura. «No es tan simple como decir una frase», dijo. «Hay historia familiar detrás, hay orgullo». Ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «No te estoy pidiendo que humilles a tu familia», le dijo. «Te estoy pidiendo que dejes de dejar que me humillen a mí». Tomás bajó la mirada hacia la alfombra, incapaz de sostener sus ojos, y en ese instante Ximena entendió, con una claridad que dolía más que cualquier grito, que aquel silencio no era simple incomodidad social, era miedo. Un miedo que ella todavía no comprendía del todo, pero que reconocía como algo mucho más profundo que la simple vergüenza de contradecir a una cuñada recién llegada. Al día siguiente, mientras Ximena desayunaba sola en la terraza, disfrutando de los pocos minutos de calma que la casa le ofrecía antes de que los niños bajaran corriendo, Perla se sentó frente a ella sin invitación, todavía con el cabello despeinado de dormir. «Quiero disculparme por lo de anoche», dijo, aunque el tono no sonaba del todo arrepentido. Solo estaba orgullosa de la familia. Es difícil no sentirse así cuando una lo ha perdido todo. Ximena la escuchó con paciencia genuina, reconociendo el dolor real detrás de las palabras, incluso mientras se preguntaba hasta qué punto ese dolor justificaba el desprecio con el que Perla la trataba a diario. «Entiendo que perdiste tu casa», respondió finalmente, «y lo siento de verdad, pero esta casa es mía, Perla, con documentos, con mi nombre, y necesito que empieces a tratarla, y a tratarme, en consecuencia». Perla se quedó callada un momento, sorprendida por la claridad inusual de la afirmación. «¿Tu nombre?», repitió, como si la idea le resultara extraña. «Siempre pensé que Tomás». Ximena la interrumpió con suavidad pero sin ceder terreno. «Es mi nombre», dijo, «y espero que a partir de hoy lo recuerdes cuando decidas mover un espejo o planear una cena sin preguntarme». Perla no respondió de inmediato. Se levantó de la mesa con el rostro pálido, murmuró algo sobre ir a revisar a los niños y desapareció hacia el interior de la casa. Ximena se quedó sola en la terraza, con la taza de café enfriándose entre las manos, sintiendo por primera vez en semanas que había recuperado un pedazo de terreno que ni siquiera sabía que había estado perdiendo lentamente. Gesto tras gesto, silencio tras silencio, desde el día en que Perla cruzó la puerta principal con sus maletas y su dolor a cuestas. Esa tarde, buscando distraerse de la tensión doméstica, Ximena se refugió un par de horas en su oficina del Jardín Cenea, revisando con Lucio los últimos avances del proyecto de Juriquilla. Notó, mientras repasaba cifras y calendarios de obra, que sus manos se movían con la misma seguridad de siempre, que su criterio profesional permanecía intacto incluso mientras su vida personal se tambaleaba, y encontró en ese contraste un consuelo pequeño pero real. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo en su matrimonio, ella seguía siendo la misma mujer capaz de negociar un contrato de restauración patrimonial, con la misma firmeza, con la que ahora empezaba a exigir respeto dentro de su propia casa. Lucio,
que la conocía lo suficiente para notar cuando algo la inquietaba más allá de lo profesional, le preguntó con cautela si todo estaba bien en casa. Ximena respondió con una sonrisa breve que no quería hablar de eso todavía, y Lucio, respetuoso como siempre, no insistió, aunque le recordó que su puerta y su discreción estarían disponibles el día que ella decidiera necesitarlas. Esa tarde, mientras Ximena revisaba correos en el despacho, escuchó la voz de Tomás elevándose en el pasillo, hablando por teléfono con alguien a quien claramente reprochaba algo. Cuando colgó y entró al despacho, ella le preguntó, casi por cortesía, si había noticias de Bruno. Tomás negó con la cabeza, frotándose los ojos con cansancio genuino. Nada, dijo, ni una llamada, ni un mensaje, como si hubiera decidido que lo más fácil era desaparecer y dejar que otros limpiaran lo que él rompió. Había una amargura nueva en su voz, distinta de la culpa silenciosa de los días anteriores, y por un momento Ximena sintió lástima genuina por él, atrapado entre la lealtad fraternal y el peso de decisiones que ni siquiera eran completamente suyas. Pero la lástima no borraba la pregunta que seguía sin respuesta, ni el documento con su firma falsificada que ahora sabía que existía en algún archivo bancario. Esa misma noche, Perla tocó suavemente la puerta de la habitación principal, algo inusual en ella, que solía entrar y salir de los espacios comunes de la casa sin pedir permiso. Traía una taza de té en cada mano, y una expresión más suave de la que Ximena le había visto desde su llegada. «Quería agradecerte», dijo, ofreciéndole una de las tazas, «por dejarnos quedarnos, aunque yo no lo haya demostrado de la mejor manera». Ximena aceptó el té, y la invitó a sentarse un momento en el pequeño sillón junto a la ventana. Perla habló, esta vez sin la coraza habitual, sobre lo que significaba haber crecido viendo a su madre pedir permiso para conservar su propia máquina de coser, sobre el miedo que la perseguía desde niña de convertirse en una mujer sin nombre en ningún papel importante. Ximena escuchó en silencio, reconociendo en esas palabras una humanidad que la sonrisa arrogante de los días anteriores había logrado esconder casi por completo. Perla continuó hablando esa noche, casi como si llevara semanas necesitando decir aquello en voz alta ante alguien que no la juzgara de inmediato. Contó que Bruno, antes de desaparecer, la había convencido de firmar como aval en 2 de los préstamos personales para la expansión de Guanajuato, sin explicarle del todo los riesgos, y que cuando el proyecto colapsó, ella se encontró de la noche a la mañana respondiendo legalmente por deudas que jamás había entendido con claridad. «Es la historia de mi madre otra vez», dijo, con una risa amarga que no tenía nada de humor. «Un hombre decide, yo firmo, y después el que se va es él». Ximena escuchó cada palabra con atención genuina, reconociendo cuánto de la hostilidad de Perla durante las primeras semanas había sido, en realidad, terror disfrazado de superioridad, la manera desesperada de una mujer que necesitaba sentir que al menos pertenecía a algún lugar, mientras todo lo demás se derrumbaba a su alrededor. «No te disculpo todo lo que has dicho estas semanas», le dijo Ximena con honestidad, «pero entiendo mejor de dónde viene». Perla asintió, con los ojos brillantes, y por primera vez desde su llegada pareció una persona completa en lugar de una amenaza a la tranquilidad doméstica. Hablaron también, sin proponérselo, de cosas más ligeras, del sabor particular del atole que la abuela de Perla preparaba cada día de Muertos, de la manía de Emilia de dormir siempre con los mismos 3 peluches en fila, de lo mucho que a Dante le gustaban los caballos aunque nunca hubiera montado uno. Fue una conversación sin agenda, de las que solo ocurren cuando 2 personas dejan por un momento de defender una posición y simplemente se permiten existir una frente a la otra, y Ximena sintió, mientras escuchaba a Perla reír sin ninguna tensión detrás de la risa, que quizás bajo las capas de orgullo herido y miedo heredado, había una posibilidad genuina de construir algo distinto entre ellas, algo que no dependiera de Tomás ni de la crisis que los había reunido bajo el mismo techo. Fue un momento breve, casi frágil, que ninguna de las 2 mencionaría después con la misma claridad, pero que sembró en Ximena una determinación distinta. Fuera cual fuera la verdad que estaba a punto de descubrir sobre el documento falsificado, intentaría no destruir a Perla en el proceso,
aunque no pudiera decir lo mismo con la misma certeza sobre Tomás. Esa certeza se puso a prueba apenas 2 días después, cuando Lucio la llamó pidiéndole que pasara con urgencia por la oficina. Aquella misma mañana, antes de la llamada de Lucio, Ximena había tenido que resolver un asunto menor pero revelador. Emilia, la hija mayor de Perla, entró al despacho preguntando si podía usar la impresora para un dibujo de la escuela, y al hacerlo, sin querer, empujó una pila de correspondencia que Ximena todavía no había revisado. Entre los sobres cayó al suelo una carta bancaria con matasellos de casi 4 meses atrás, una de esas comunicaciones que en su momento Ximena había hojeado rápidamente asumiendo que se trataba de publicidad genérica sobre productos de crédito. Ahora, al leerla con atención por primera vez, encontró una línea que en su momento le había pasado inadvertida. Una consulta preliminar relacionada con la posibilidad de ofrecer un inmueble residencial como garantía de crédito empresarial, con el nombre del interesado parcialmente abreviado, pero cuyas iniciales, ahora lo notaba con claridad, coincidían exactamente con las de Tomás. Guardó la carta en su bolso junto con una fotografía tomada con el celular, sintiendo que el terreno bajo sus pies se movía un poco más con cada nuevo fragmento de evidencia que aparecía. Le costaba entender cómo había dejado pasar esa carta meses atrás sin prestarle mayor atención, y se preguntó, no sin cierta autocrítica, cuántas otras señales había elegido no ver a lo largo de los años, no por ingenuidad, sino por la comodidad de una vida que hasta entonces había funcionado razonablemente bien. Su padre solía decirle que la discreción era una virtud, pero esa mañana, sosteniendo aquella carta olvidada, Ximena comprendió que existía una diferencia importante entre la discreción elegida y el silencio que simplemente permite que otros decidan por uno. Esa misma tarde, Ximena recibió por fin la llamada que había estado esperando de Lucio Andrade. Su voz, normalmente calmada, tenía un matiz de urgencia contenida cuando le pidió que pasara por la oficina antes de que cerraran. «Encontré algo que necesitas ver con tus propios ojos», le dijo, sin dar más detalles por teléfono. Ximena condujo hasta el jardín Cenea con el estómago encogido, presintiendo que la inquietud de los últimos días estaba a punto de convertirse en algo mucho más concreto. Lucio la recibió con una carpeta cerrada sobre el escritorio y la expresión de alguien que ha ensayado varias veces cómo dar una mala noticia sin lograr encontrar la manera correcta. «Hay una solicitud de crédito hipotecario en trámite», dijo finalmente, «usando la propiedad de tu residencia como garantía. Y el documento incluye una autorización notarial con tu firma». Ximena sintió que el aire se le atoraba en el pecho. «Yo no he firmado nada», dijo, con una calma que le sorprendió incluso a ella misma. La calma extraña que a veces llega justo antes de que el cuerpo entienda del todo la magnitud de lo que está escuchando. Lucio abrió la carpeta y deslizó hacia ella una copia del documento. La firma, a primera vista, se parecía asombrosamente a la suya. Pero al observarla con más cuidado, Ximena notó una ligera diferencia en la inclinación de la letra final de su apellido, un detalle que solo alguien que hubiera firmado ese mismo apellido miles de veces podría detectar. Además, dijo Lucio, señalando la fecha en la parte inferior del documento, esto está fechado el 12 de marzo. Ximena recordó de inmediato que ese día ella se encontraba en Mérida, cerrando la compra de una propiedad para Casa Verín Hospitality. Un viaje documentado con boletos de avión, facturas de hotel y correos con sello de tiempo que probaban su ubicación de manera irrefutable. «No fui yo quien firmó esto», dijo Ximena, sintiendo que la voz se le endurecía con cada palabra. Lucio asintió, como si aquella confirmación fuera exactamente lo que había temido escuchar. El banco detectó una inconsistencia menor en la firma y detuvo el trámite antes de continuar, explicó. Pero si nadie hubiera hecho esa observación, la línea de crédito se habría autorizado en cuestión de días, con tu casa como garantía. Ximena preguntó quién había presentado la solicitud originalmente. Lucio revisó sus notas antes de responder. El trámite fue iniciado por Tomás Iriarte Concha, dijo, con un poder notarial adjunto que supuestamente tú le habías otorgado. Ximena cerró los ojos un instante, sintiendo que las piezas sueltas de los últimos días, la llamada extraña,
la carpeta que Tomás había escondido apresuradamente, el gesto nervioso con el reloj, empezaban a encajar en una imagen que no quería ver todavía con claridad total. Antes de confrontar a Tomás, sin embargo, Ximena decidió que necesitaba entender la magnitud completa del problema. Le pidió a Lucio que investigara discretamente si existían otros documentos similares, otras solicitudes que pudieran estar en trámite sin su conocimiento, y que averiguara también el estado real de las finanzas del proyecto hotelero de Guanajuato que había arrastrado a la familia Iriarte hasta ese punto de desesperación. Lucio prometió tener respuestas antes de que terminara la semana. Cuando Ximena regresó a casa esa noche, encontró a Tomás en el jardín, fumando un cigarro que ella no lo había visto tocar en años, con la mirada fija en algún punto perdido más allá de las bugambilias. Se veía cansado de una manera distinta a la de los días anteriores, como alguien que sabe que el terreno bajo sus pies está a punto de derrumbarse, y ya no tiene fuerzas para seguir sosteniendo la actuación. Ximena no dijo nada esa noche. Lo observó desde la ventana de la cocina durante varios minutos, debatiéndose entre la furia y una tristeza inesperada, antes de subir a la habitación y acostarse sin despertarlo cuando él finalmente entró, mucho después de la medianoche, oliendo a tabaco y a algo parecido a la resignación. Al día siguiente, mientras Emilia y Dante jugaban en el jardín bajo la supervisión de Perla, Ximena entró al despacho buscando cualquier rastro adicional que pudiera confirmar lo que Lucio le había mostrado, y encontró la puerta del pequeño estudio de su padre, el cuarto donde guardaba la caja fuerte detrás de un panel de madera, ligeramente entreabierta, algo que jamás dejaba así. Empujó la puerta con cuidado y encontró a Tomás de pie frente al panel, con las manos apoyadas sobre la madera, como si hubiera estado a punto de intentar algo y se hubiera detenido justo a tiempo, o como si acabara de terminar de intentarlo y no supiera cómo explicar lo que hacía ahí. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ximena, con una voz que ya no intentaba sonar tranquila. Tomás se apartó del panel con torpeza, tropezando ligeramente con la silla del escritorio. «Buscaba unos documentos viejos», dijo. «Un contrato de hace años que necesito para el banco». Ximena miró el panel entreabierto, después la expresión de su esposo, y sintió que algo dentro de ella terminaba de romperse en silencio. «¿Qué contrato, Tomás?», preguntó, sin moverse del umbral. Él dudó, buscando una respuesta que no llegó a tiempo, y finalmente murmuró que no importaba, que ya lo resolvería de otra forma, antes de salir del estudio rozándola apenas al pasar, evitando por completo su mirada. Ximena se quedó de pie frente al panel durante varios minutos, respirando despacio, sintiendo que el miedo y la furia luchaban por ocupar el mismo espacio dentro de su pecho. Esa noche, incapaz de dormir, Ximena bajó al despacho después de que la casa quedara en absoluto silencio, y abrió la caja fuerte con manos firmes, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Revisó cada carpeta, cada documento, comparando fechas y firmas con la memoria fresca del papel que Lucio le había mostrado esa tarde. Encontró finalmente una copia adicional de la solicitud de crédito, esta vez con un poder notarial completo adjunto, supuestamente firmado por ella 3 meses atrás, autorizando a Tomás a gestionar trámites relacionados con la propiedad en su representación. La fecha del poder coincidía con un fin de semana que Ximena recordaba con precisión exacta, porque había estado en Guadalajara asistiendo a la boda de una prima, rodeada de 30 testigos, y con fotografías que probaban su ubicación en cada hora del día. Guardó ambos documentos en su bolso, decidida a llevarlos personalmente a Lucio a primera hora de la mañana siguiente, y se quedó sentada en la penumbra del despacho durante largo rato, pensando no solo en la traición legal que aquellos papeles representaban, sino en la traición más silenciosa y antigua que los había hecho posibles. Años de pequeñas omisiones, de sonrisas que no corregían nada, de un hombre que había preferido dejar que el mundo creyera una mentira cómoda, antes que enfrentar la incomodidad de una verdad completa. Pensó también en su padre, en la frase que él repetía siempre sobre el verdadero patrimonio, aquel que no necesitaba anunciarse, pero que tampoco debía permitir que otros lo pisotearan en silencio, y entendió que había llegado el momento de dejar de proteger a Tomás
de las consecuencias de sus propias decisiones. Recordó también, sentada en la penumbra de aquel despacho que había sido de su padre, las tardes de su infancia en que lo observaba revisar contratos en esa misma silla, siempre con la misma disciplina silenciosa, nunca alzando la voz, nunca necesitando amenazar a nadie para hacerse respetar. Él solía decirle que la gente que necesitaba gritar su poder generalmente era la que menos poder real tenía, y que el verdadero control sobre la propia vida se notaba en la calma con la que uno enfrentaba las crisis, no en la cantidad de ruido que producía. Ximena había pasado años intentando vivir según esa filosofía, y esa noche, por primera vez, comprendió que aplicarla en su matrimonio no significaba tolerar silenciosamente cualquier cosa, sino saber exactamente en qué momento la calma debía convertirse en acción decidida. A la mañana siguiente, Lucio confirmó lo que ambos ya sospechaban. El poder notarial presentado al banco no coincidía con ningún trámite realizado ante notario alguno registrado bajo el nombre de Ximena, lo que significaba que el documento completo, sello y firma incluidos, había sido fabricado desde cero. Además, revisando los movimientos de la cuenta empresarial de la cadena hotelera Iriarte, Lucio había encontrado que Tomás llevaba meses solicitando préstamos personales cada vez mayores para cubrir los costos de una expansión que ya no tenía ninguna posibilidad realista de recuperarse y que la fecha límite para encontrar una nueva línea de crédito antes de que el banco ejecutara el embargo sobre los activos restantes de la empresa vencía en apenas 10 días. Ximena escuchó cada detalle con el rostro impasible, pero por dentro sentía que la magnitud completa de la desesperación de Tomás finalmente cobraba forma. «Hay algo más que deberías saber», añadió Lucio, con cautela, antes de que decidas cómo proceder. Le explicó entonces que, revisando los archivos de adquisiciones recientes de Casa Berín Hospitality, había confirmado que la empresa de Ximena se encontraba en conversaciones preliminares y confidenciales para adquirir 3 de las propiedades más valiosas de la cadena hotelera Iriarte, como parte de una estrategia de expansión hacia el corredor colonial de Querétaro. En otras palabras, Ximena estaba a punto de comprar, sin saberlo Tomás, exactamente el negocio que él intentaba salvar usando la casa de ella como garantía fraudulenta. La ironía le resultó tan amarga que por un momento no supo si reír o llorar. Si aquel préstamo fraudulento se hubiera aprobado, la empresa de Tomás habría sobrevivido usando el patrimonio de Ximena, para después terminar de todas formas absorbida por la misma empresa que ese patrimonio sostenía. Ximena se quedó en silencio un largo momento, procesando la ironía completa de la situación, mientras Lucio esperaba con paciencia al otro lado del escritorio, acostumbrado a los silencios reflexivos de su clienta antes de cualquier decisión importante. Pensó en cuántas veces, durante los últimos 9 años, Tomás había hablado con desdén, apenas disimulado sobre empresas pequeñas y discretas como la suya, prefiriendo siempre destacar la escala y la tradición de la cadena. Iriarte en cualquier conversación social, sin saber que esa misma empresa discreta que él subestimaba, llevaba meses evaluando con seriedad absorber lo que quedaba de su legado familiar. No sintió triunfo al considerarlo, solo una tristeza renovada por la cantidad de años que ambos habían pasado construyendo versiones incompletas el uno del otro, alimentadas por el orgullo de él y el silencio de ella. 2 actitudes que, entendía ahora con dolorosa claridad, habían resultado igualmente destructivas a su manera. Lucio le preguntó, con la cautela de quien conoce a su clienta desde hace años, ¿qué pensaba hacer con esa información? Ximena permaneció en silencio un momento, mirando por la ventana de la pequeña oficina hacia el jardín Cenea, donde una pareja de ancianos alimentaba palomas sentados en una banca, ajenos por completo a la tormenta que se desataba a unas cuadras de distancia en la vida de otra persona. «No lo sé todavía», respondió finalmente, «pero necesito que la documentación de la adquisición de los hoteles Iriarte quede completamente separada de cualquier cosa relacionada con mi matrimonio. Quiero que sea evidente ante cualquier autoridad que se trata de 2 asuntos distintos, uno empresarial y legítimo, y otro que constituye un delito». Lucio asintió, tomando notas con su meticulosidad habitual,
y le aseguró que prepararía los documentos separados antes de que terminara la semana. Esa tarde, de camino a casa, Ximena se detuvo en la Plaza de Armas, en el corazón del centro histórico, y caminó despacio bajo los portales coloniales, entre turistas que fotografiaban las fachadas de cantera rosa y locales que tomaban café en las terrazas, como si necesitara recordarse a sí misma que el mundo seguía funcionando con normalidad más allá de las paredes de su propia casa. Se sentó en una banca frente a la fuente central, con el vestido gris perla que había usado esa mañana para una reunión con arquitectos, y permitió que un par de lágrimas silenciosas cayeran sin que nadie a su alrededor lo notara. No lloraba por el dinero, ni siquiera principalmente por el fraude, sino por la certeza dolorosa de que el hombre con quien había compartido 9 años de su vida había decidido en el momento más difícil, mentirle antes que confiar en ella. Recordó, sentada en aquella banca de la Plaza de Armas, la primera vez que Tomás la había llevado a cenar a un pequeño restaurante justo detrás de la catedral, hacía más de una década, cuando él todavía trabajaba como gerente junior en uno de los hoteles de su padre, y no cargaba con el peso de un apellido que sostener a cualquier costo. Le había parecido entonces un hombre curioso, atento, capaz de reírse de sí mismo con una facilidad que pocas veces volvió a ver, una vez que asumió la dirección de la cadena familiar. Se preguntó en qué momento exacto ese hombre había empezado a desaparecer detrás de la versión que el apellido Iriarte exigía de él, y si acaso ella misma, con su silencio constante sobre su propio patrimonio, había contribuido sin darse cuenta a que esa máscara se volviera cada vez más rígida. Ximena le pidió a Lucio que preparara toda la documentación necesaria para presentarla ante el banco y, de ser necesario, ante las autoridades correspondientes, dejando claro que no permitiría que aquel fraude avanzara ni un solo paso más. Antes de hacerlo público, sin embargo, decidió que Tomás merecía, o quizás ella misma necesitaba, una última conversación cara a cara en la que no habría espacio para evasivas ni para gestos nerviosos con el reloj. Condujo de regreso a casa con los documentos guardados en el bolso, sabiendo que la conversación que se avecinaba cambiaría de manera irreversible la vida que había construido durante 9 años, y sintiendo, extrañamente, más calma que miedo ante esa certeza. Detuvo el automóvil un momento frente al parque cercano a la casa, observando a un grupo de niños jugando fútbol bajo la luz anaranjada de la tarde, y se permitió, por primera vez en varios días, pensar no en Tomás ni en el fraude, sino en sí misma, en la mujer que había sido antes de aprender a medir cada palabra dentro de su propio matrimonio. Recordó a la joven que había sido apenas unos años atrás, recién egresada de la universidad, decidida a construir algo propio sin depender del nombre de nadie, y se preguntó en qué momento exacto había dejado que la comodidad de una vida compartida erosionara esa determinación original. La respuesta, entendió mientras retomaba el camino hacia casa. No importaba tanto como lo que decidiera hacer a partir de ese momento con la claridad recién adquirida. Encontró a Tomás en la sala principal, la misma habitación donde semanas atrás, Perla había pronunciado la frase que dio inicio a todo. Sentado con la corbata desanudada y una copia impresa de algún reporte financiero olvidada sobre las piernas, como si llevara horas sin realmente leerlo. Perla estaba también ahí, doblando ropa de los niños sobre el sofá, ajena por completo a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ximena entró, cerró la puerta principal detrás de ella con un movimiento deliberado, y colocó sobre la mesa de centro, frente a los dos, una carpeta delgada de color azul marino. Tomás la reconoció de inmediato, y el color abandonó su rostro con una velocidad que no dejaba lugar a fingimientos. «¿Qué es eso?», preguntó Perla, mirando alternadamente la carpeta y las expresiones de ambos, presintiendo que algo grave estaba a punto de revelarse. Ximena no respondió de inmediato. Se sentó frente a Tomás, lo miró directamente a los ojos, y le habló con una voz que no temblaba ni un ápice, aunque por dentro sintiera el corazón latiéndole con violencia. «Quiero que le digas a tu cuñada quién es la dueña de esta casa», dijo, «y quiero que le expliques qué es este documento». Tomás abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió al principio.
Se llevó la mano a la muñeca izquierda. Ajustó el reloj por última vez. Un gesto que Ximena reconoció de inmediato como el anuncio silencioso de una rendición, y finalmente habló con la voz quebrada de un hombre que ya no tenía fuerzas para sostener la actuación un minuto más. «Falsifiqué tu firma», dijo, sin rodeos, en un poder notarial para pedir un crédito usando la casa como garantía. Perla dejó caer la ropa que sostenía, llevándose una mano a la boca, incapaz de procesar por completo lo que acababa de escuchar. Ximena preguntó por qué, aunque ya conocía buena parte de la respuesta gracias a Lucio, porque necesitaba escucharla directamente de la boca de su esposo, sin intermediarios ni interpretaciones ajenas. Tomás habló entonces sobre el colapso del proyecto de Guanajuato, sobre la desaparición de Bruno, sobre el miedo de ver a la cadena hotelera fundada por su padre desmoronarse bajo su gestión, sobre una promesa infantil hecha detrás de una cortina. Hacía 30 años, que jamás había logrado abandonar del todo. «Pensé que podría arreglarlo antes de que lo notaras», dijo finalmente, la voz reducida a poco más que un susurro. «Pensé que era solo un préstamo temporal». Ximena escuchó cada palabra sin interrumpir, permitiendo que la confesión completa saliera a la luz antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz seguía siendo tranquila, aunque cargada de un peso nuevo. «Nunca me diste la oportunidad de decidir si quería ayudarte», dijo. «Decidiste por mí, como has decidido tantas cosas en esta casa durante 9 años sin preguntarme, incluyendo dejar que tu familia crea que todo esto te pertenece a ti». Perla, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar, preguntó con voz temblorosa si era verdad, si la casa realmente nunca había sido de Tomás. Ximena asintió una sola vez. «Es mía desde antes de conocerlo», dijo. «Comprada con el patrimonio que heredé de mi padre. Y también soy la dueña de Casa Verín Hospitality, la empresa que actualmente está en negociaciones para adquirir 3 de los hoteles de la cadena Iriarte». El silencio que siguió a esa última revelación fue distinto a cualquier otro silencio que hubiera existido en esa casa hasta entonces. Perla miró a Tomás con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la vergüenza retrospectiva, recordando cada frase despectiva que había pronunciado durante semanas frente a la mujer que, sin saberlo, sostenía el destino financiero de toda la familia en sus manos. «Entonces mi cuñado intentó robarle a la persona que podría habernos salvado», dijo Perla, casi en un murmullo, como si la ironía completa del asunto apenas comenzara a sentarse dentro de ella. Ximena no corrigió la palabra robar, porque técnicamente era exacta, y, por primera vez, sintió que no tenía ninguna necesidad de suavizar la verdad para hacerla más cómoda para nadie en esa habitación. Tomás intentó, con voz rota, explicar que jamás había querido perjudicarla realmente, que en su mente distorsionada por el pánico financiero, el préstamo era solo un préstamo, algo que devolvería antes de que ella notara la diferencia. Ximena lo escuchó con una tristeza que no esperaba sentir, una tristeza que convivía extrañamente con la determinación fría que ya había tomado forma dentro de ella durante la noche anterior, sentada a solas frente a la caja fuerte de su padre. «No se trata de que hayas pedido dinero, Tomás», dijo finalmente. «Se trata de que falsificaste mi firma, de que decidiste sobre mi patrimonio sin mi consentimiento y de que llevas años dejando que tu familia me trate como una invitada en mi propia casa, porque nunca tuviste el valor de decir la verdad. Eso no se arregla con una disculpa ni con la promesa de devolver un préstamo que ni siquiera debió existir». Tomás preguntó entonces, con una voz que había perdido por completo la seguridad que solía caracterizarlo en cualquier sala de juntas, si en algún momento ella había sospechado de él antes de que Lucio encontrara el documento. Ximena consideró la pregunta con honestidad antes de responder. «Hubo señales», dijo. «La carpeta que escondiste esa noche en el despacho, las llamadas extrañas del banco, la manera en que evitabas mirarme cuando te preguntaba sobre la casa, pero elegí no verlas con claridad porque quería creer que 9 años de matrimonio significaban que te conocía de verdad. Esa fue mi propia ceguera, no la tuya, y no pienso repetirla con nadie más». Tomás bajó la cabeza, y por un instante pareció que quería decir algo más, quizás una defensa final, quizás una disculpa más elaborada,
pero finalmente permaneció en silencio, entendiendo tal vez, por primera vez esa noche, que cualquier palabra adicional solo prolongaría un dolor que ya no tenía remedio inmediato. Perla, todavía procesando la magnitud de lo escuchado, se acercó despacio hasta quedar de pie junto al sillón donde Tomás permanecía sentado, y por un instante pareció que iba a defenderlo, arrastrada por el reflejo antiguo de proteger a la familia por encima de cualquier otra consideración, pero se detuvo a mitad de camino, como si algo dentro de ella hubiera terminado de encajar en ese preciso momento, y en lugar de eso se giró hacia Ximena con una expresión que mezclaba vergüenza y una especie de respeto nuevo, recién descubierto. «Todo este tiempo pensé que tú eras la que no tenía derecho a estar aquí», dijo, con la voz todavía temblorosa, «y resulta que eras la única persona en esta casa que estaba diciendo la verdad desde el principio». Ximena no respondió de inmediato, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente, reconociendo en esas palabras el primer paso genuino hacia algo que, con el tiempo, podría convertirse en una reconciliación distinta a la que había imaginado meses atrás, una basada no en la obligación familiar, sino en el reconocimiento honesto de los hechos. Perla, todavía sentada entre la ropa doblada de sus hijos, pareció encontrar en ese momento la claridad que le había faltado desde su llegada. Se levantó despacio y caminó hasta quedar frente a Ximena, con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no parecían buscar compasión ajena, sino brotar de una vergüenza genuina. «Dije cosas horribles. Ximena», dijo, con la voz quebrada, «te llamé invitada en tu propia casa. Dejé que mis hijos escucharan cómo te faltaba al respeto, y todo el tiempo tú eras la única persona en esta familia que realmente tenía algo que perder si las cosas salían mal». Ximena la observó un momento antes de responder, reconociendo en el rostro de Perla algo que ya había intuido semanas atrás, el reflejo de una niña que había crecido viendo a su madre suplicar por su propia máquina de coser. «No te guardo rencor de la misma manera que a Tomás», dijo finalmente, «pero eso no significa que lo que dijiste no me haya dolido». Tomás permaneció sentado, con la carpeta azul aún sobre la mesa entre ellos, incapaz de encontrar palabras que sirvieran de algo en ese momento. Preguntó, casi en un susurro, ¿qué pensaba hacer Ximena ahora? Si presentaría cargos formales, si hablaría con el banco, si esto significaba el fin de todo lo que habían construido juntos durante 9 años. Ximena tardó en responder, no porque no tuviera la respuesta clara en su mente, sino porque quería asegurarse de que sus palabras, cuando llegaran, fueran exactamente las que necesitaba pronunciar. «Voy a entregar toda la documentación al banco para que quede constancia formal de que ese poder notarial es falso», dijo finalmente, «no para destruirte, sino porque no pienso cargar con una deuda fraudulenta el resto de mi vida solo para proteger tu orgullo. Lo que hagas con las consecuencias legales de haber falsificado un documento notarial ya no es algo que yo pueda ni deba resolver por ti. En cuanto a nosotros», continuó, con una calma que sorprendió incluso a Tomás, «creo que ya sabes la respuesta. No puedo seguir casada con un hombre que prefirió cometer un fraude antes que tener una conversación honesta conmigo, y que permitió durante 9 años que su familia me tratara como si yo no tuviera derecho a existir en mi propia casa». Tomás no discutió. Algo en su postura, en la manera en que dejó caer los hombros, sugería que en el fondo había estado esperando esas palabras desde el momento en que Ximena entró a la sala con la carpeta azul. Perla, todavía de pie junto al sofá, preguntó con voz insegura qué pasaría ahora con ella y con los niños, y Ximena, sin dudar, respondió que podían quedarse las semanas necesarias para encontrar un lugar propio, que su conflicto era con Tomás, y no con 2 criaturas que no tenían nada que ver con los errores de los adultos a su alrededor. Esa noche, después de que Tomás se retirara al cuarto de huéspedes sin que nadie tuviera que pedírselo explícitamente, Ximena se sentó sola en el jardín, bajo las mismas bugambilias que había visto florecer durante 9 primaveras consecutivas, y permitió por fin que las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación salieran libremente. No lloraba solo por el fraude, ni siquiera principalmente por él, sino por los años de pequeñas omisiones que ahora entendía con una claridad devastadora, por cada sonrisa que no había corregido a tiempo,
por cada silencio que había interpretado como paz, cuando en realidad había sido la lenta erosión de su propio lugar en el mundo. La señora Herminia, que llevaba 15 años observando esa casa y a quienes la habitaban, se sentó a su lado sin decir nada, ofreciéndole simplemente la compañía silenciosa de alguien que entendía, sin necesidad de explicaciones, exactamente lo que se había roto esa noche. Después de un largo rato, Herminia rompió el silencio con una frase sencilla, dicha casi al pasar mientras le acomodaba un mechón de cabello suelto detrás de la oreja, como habría hecho con una hija propia. Usted siempre supo quién era, señora, aunque a veces se le olvidara decírselo a los demás. Ximena sonrió entre lágrimas ante aquella observación tan simple y tan certera, y sintió que, por dolorosa que hubiera sido esa noche, algo en ella se había ordenado de una manera que llevaba años necesitando. Antes de subir a dormir, Ximena regresó al despacho una última vez esa noche y sacó de la caja fuerte la pasta azul marino que contenía la escritura original de la propiedad, la misma que había revisado semanas atrás. La primera vez que el nombre de su padre en el registro de propietario le devolvió una certeza que había empezado a olvidar. Pasó los dedos sobre la primera página, sobre la firma de su padre como testigo de la compra, y pensó en la frase que él repetía siempre, sobre cómo una propiedad podía comprarse con dinero, pero la pertenencia debía construirse con respeto. Durante 9 años, había permitido que esa pertenencia se construyera unilateralmente, con su silencio como cimiento y la conveniencia de Tomás como arquitecto. Esa noche, guardando de nuevo la carpeta en la caja fuerte, se prometió que la próxima etapa de su vida, cualquiera que fuera, no repetiría ese mismo error. Antes de subir, pasó por el cuarto donde dormían Emilia y Dante, y se quedó un momento en el umbral observando su respiración pausada bajo las sábanas, ajenos por completo a la tormenta que se avecinaba sobre los adultos que los rodeaban. Sintió, mirándolos, una ternura que no había anticipado sentir por 2 niños que apenas conocía unas semanas atrás, y comprendió que cualquier decisión que tomara en los días siguientes tendría que considerar también el bienestar de esas 2 criaturas inocentes, atrapadas sin haberlo elegido en el desmoronamiento de los adultos a su alrededor. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y caminó hacia su propia habitación pensando que, fuera cual fuera el desenlace de todo aquello, encontraría la manera de protegerlos de lo peor, incluso si eso significaba mantener cierta generosidad hacia la mujer que semanas atrás le había gritado, delante de todos, que no mandaba en nada en su propia casa. Los 10 días siguientes transcurrieron con la eficiencia fría de los trámites legales que suceden a cualquier ruptura seria. Ximena presentó la documentación ante el banco, que congeló de inmediato el trámite fraudulento, y abrió una investigación interna sobre cómo un poder notarial falsificado había avanzado tanto en el proceso sin las validaciones adecuadas. Un abogado especializado en derecho civil, recomendado por Lucio, le explicó que, dado que el crédito nunca llegó a formalizarse, las consecuencias legales para Tomás dependerían en gran medida de si Ximena decidía presentar una denuncia penal formal por falsificación de documentos, algo que ella consideró durante varios días, sin llegar a una decisión inmediata. No sentía la necesidad de destruir a Tomás, pero tampoco estaba dispuesta a fingir que lo ocurrido no había sido, en términos legales estrictos, un delito grave. Mientras tanto, la cadena hotelera Iriarte enfrentó su propio colapso sin la inyección de capital que Tomás había intentado obtener de manera fraudulenta. Sin el préstamo, y sin Bruno, que seguía sin aparecer, la empresa se vio obligada a vender 2 de sus propiedades más pequeñas a precios muy por debajo de su valor real y a renegociar términos humillantes con los acreedores restantes para evitar la quiebra total. Curiosamente, fue precisamente durante ese proceso de desmoronamiento público que algunas personas del círculo social de los Iriarte comenzaron a tratarlo con una honestidad que Ximena nunca había presenciado antes, sin la fachada de éxito empresarial intocable que Tomás había sostenido durante años a punta de sonrisas convenientes y silencios estratégicos. Tuvo que enfrentar, por primera vez en mucho tiempo, sus propios errores sin ningún decorado que los suavizara.
Ximena, por su parte, avanzó con la adquisición de 3 propiedades de la cadena Iriarte a través de Casa Verín Hospitality, aunque decidió, tras mucho pensarlo, que su empresa no compraría directamente los activos que habían pertenecido a la familia de Tomás, mientras el proceso de separación siguiera abierto, prefiriendo evitar cualquier apariencia de venganza calculada. En cambio, redirigió esa parte de la expansión hacia 2 casonas coloniales independientes en Querétaro, dejando que la cadena Iriarte encontrara su propio camino, o su propio final, sin la sombra de su patrimonio involucrada de ninguna manera directa. No se trataba de piedad hacia Tomás, sino de una claridad nueva sobre quién quería ser ella en esa historia. No la mujer que usaba su fortuna para aplastar a quien la había traicionado, sino la mujer que simplemente se negaba a seguir salvando a alguien que nunca le había dado la oportunidad de decidir si quería hacerlo. Perla, en cambio, sorprendió a todos, incluida ella misma, con la determinación con la que enfrentó las semanas siguientes. Testificó ante el abogado de Ximena sobre las conversaciones que había escuchado entre Tomás y distintos acreedores durante su estancia en la casa, aún sabiendo que ese testimonio podría perjudicar directamente a su cuñado, la única persona de la familia que le había ofrecido techo cuando más lo necesitaba. «Lo hago porque está mal», le explicó a Ximena una tarde, mientras empacaba las últimas cajas antes de mudarse a un pequeño departamento que había logrado rentar con sus propios ahorros y el salario de un nuevo trabajo como coordinadora de eventos en un hotel boutique del centro, no porque no le tenga cariño a Tomás, sino porque me pasé media vida esperando que un hombre me diera un lugar seguro, y ya no quiero seguir esperando eso de nadie. El contrato de arrendamiento del pequeño departamento, un espacio modesto de 2 recámaras a 10 minutos del centro histórico, llegó a nombre exclusivo de Perla Vidaña, sin ningún otro apellido junto al suyo, sin ninguna cláusula que dependiera de la generosidad de un hermano o de un cuñado. Fue un gesto pequeño en apariencia, un simple documento de arrendamiento entre tantos que se firman cada día en cualquier ciudad, pero para Perla representaba la ruptura definitiva de un patrón que había atravesado 2 generaciones de mujeres en su familia. Guardó una copia del contrato en la misma carpeta amarillenta donde conservaba los documentos de su madre, no como un recordatorio de dolor, sino como prueba de que la historia, finalmente, podía escribirse distinto. Tomás dejó la casa una tarde de octubre, llevándose solo ropa, algunos libros y objetos personales que cabían en 2 maletas, mucho más ligero de lo que había llegado a esa vida 9 años atrás. Antes de subir al automóvil, se detuvo junto al portón y miró la fachada durante un largo rato, quizás entendiendo por primera vez que aquel lugar nunca le había pertenecido legalmente, pero que sí podría haber compartido algo más profundo si hubiera respetado los límites de Ximena, en lugar de esconderse detrás de silencios cómodos y, finalmente, de un fraude. Ximena lo observó desde la ventana del despacho, sin sentir la satisfacción que alguna vez imaginó que sentiría al ver terminar un matrimonio así, solo una tristeza serena, del tipo que acompaña el cierre definitivo de un capítulo que pudo haber sido distinto. En una mañana de domingo, semanas después de que la casa recuperara su silencio habitual, Ximena abrió las ventanas de la sala principal y dejó que la luz entrara sobre el piso donde las maletas de Perla habían estado apiladas meses atrás. El recuerdo ya no dolía de la misma manera. La señora Herminia ordenaba flores frescas en el corredor, y desde la cocina llegaba el aroma del café que Ximena había aprendido a preparar sola de nuevo, sin la compañía de nadie más en la mesa. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a sentirse completamente suya en el sentido más profundo de la palabra. No solo en los documentos guardados en la caja fuerte, sino en cada rincón que ahora podía habitar sin tener que justificar su lugar ante nadie. Antes del mediodía, un cerrajero llegó a instalar una nueva cerradura en la puerta principal, la misma que meses atrás Perla había cambiado sin avisarle. Ximena decidió, sin embargo, que esta vez no dejaría que nadie más se encargara de ese detalle. Pidió al cerrajero que le explicara el mecanismo, y con sus propias manos, bajo la mirada aprobadora de la señora Herminia, terminó de ajustar la cerradura nueva hasta escuchar el chasquido firme y limpio del mecanismo, cerrando correctamente. El cerrajero,
un hombre mayor de manos curtidas que llevaba 30 años instalando y reparando cerraduras en el centro histórico, comentó con una sonrisa breve que pocas veces veía a una dueña de casa insistir en instalar ella misma su propia cerradura. Y Ximena respondió, sin dar mayor explicación, que había ciertas cosas que una prefería aprender a hacer con sus propias manos. Sostuvo la única llave entre los dedos, sintiendo su peso exacto, y pensó en la frase de su padre sobre la propiedad y la pertenencia, comprendiendo por fin su sentido completo. Ser dueña de aquella casa nunca le había dado derecho a humillar a nadie, y de la misma manera, que otros dudaran de su propiedad tampoco les había dado nunca derecho a tratarla como si no perteneciera a su propia vida. El verdadero poder, entendió finalmente, no vivía en la escritura guardada dentro de la caja fuerte, sino en la capacidad de sostener un límite sin perder jamás la propia dignidad. Y esa, a diferencia de cualquier cerradura, era una llave que nadie más podría quitarle nunca. En cuanto a la denuncia penal, Ximena se tomó casi 2 semanas antes de tomar una decisión final, consultando con su abogado y, sobre todo, consultando consigo misma. No quería que su decisión naciera de la rabia del primer momento, ni tampoco de una compasión mal entendida hacia el hombre que había falsificado su firma. Finalmente optó por un camino intermedio que su abogado describió como poco común pero perfectamente legal. Presentó una denuncia formal ante el banco y ante el notario correspondiente para que el poder falsificado quedara anulado y registrado oficialmente como fraudulento, protegiéndose así de cualquier consecuencia legal futura, pero decidió no impulsar cargos penales adicionales contra Tomás, a condición de que él firmara un reconocimiento notarial completo de los hechos y un compromiso formal de resarcimiento económico por los honorarios legales y administrativos que el fraude había generado. No lo hago por él, le explicó a Lucio cuando éste le preguntó sorprendido, por la decisión. Lo hago porque no quiero que los próximos años de mi vida giren alrededor de un proceso penal contra el padre de nadie, contra un hombre cuyo castigo más profundo ya se lo está imponiendo la vida misma al ver desmoronarse todo lo que intentó proteger con una mentira. Tomás firmó el documento sin oponer resistencia, en una reunión breve y fría en la oficina del notario, donde apenas cruzaron palabra más allá de lo estrictamente necesario. Antes de retirarse, sin embargo, se detuvo un momento frente a Ximena y le dijo, con una sinceridad que ella no le había escuchado en meses, que algún día esperaba poder agradecerle correctamente por no haberlo hundido del todo, aunque en ese momento entendiera perfectamente por qué ella no sentía ninguna obligación de aceptar ese agradecimiento todavía. Ximena simplemente asintió, sin rencor evidente pero también sin la calidez de quien perdona por completo, y salió de la oficina del notario hacia una tarde de Querétaro que, por primera vez en semanas, le pareció completamente suya, sin nadie más cuya reacción tuviera que anticipar o gestionar. 3 semanas después, Casa Berín Hospitality organizó una pequeña recepción en el patio central del convento restaurado de Juriquilla para celebrar la finalización del proyecto que Ximena había cerrado meses atrás, antes de que su vida diera aquel giro inesperado. Fue la primera aparición pública de Ximena tras la separación, y aunque nadie en el evento conocía todos los detalles de lo ocurrido en su vida personal, ella se preparó para esa noche con un cuidado especial, no por vanidad, sino porque necesitaba sentir, al menos por unas horas, la versión más plena de sí misma. Eligió un vestido de terciopelo verde botella, de líneas limpias y espalda descubierta, sin ningún adorno que compitiera con la sobriedad del corte, y los mismos aretes de perla de su padre, que para entonces habían adquirido un significado nuevo, menos de herencia silenciosa y más de recordatorio de que ella también sabía sostener un legado sin necesitar que nadie más lo validara. Los inversionistas y colegas que asistieron esa noche la felicitaron por la restauración del convento, por la manera en que había logrado preservar los arcos originales de cantera, mientras integraba instalaciones modernas casi invisibles a simple vista, y Ximena se sorprendió a sí misma, disfrutando genuinamente de cada conversación, de cada copa de vino compartida bajo las luces cálidas que colgaban entre las columnas del patio. En algún momento de la noche,
Mientras observaba el edificio restaurado bajo el cielo estrellado de Querétaro, pensó que aquel proyecto, más que cualquier otro que hubiera dirigido antes, representaba exactamente lo que ella quería que fuera el resto de su vida. Algo construido con paciencia, con respeto por lo que ya existía, sin necesidad de destruir nada para levantar algo nuevo en su lugar. Perla, mientras tanto, se había instalado por completo en su nueva rutina. El pequeño departamento cerca del centro histórico, modesto pero luminoso, se llenó poco a poco de objetos elegidos por ella misma, sin la urgencia de impresionar a nadie, ni la necesidad de reclamar espacio ajeno. Emilia y Dante se adaptaron a la nueva escuela con la resiliencia rápida de los niños pequeños, y aunque extrañaban las tardes en el jardín de la casa de Ximena, encontraron en el parque cercano al nuevo departamento un espacio propio para jugar que pronto se volvió tan querido como el anterior. Perla visitó a Ximena en 2 ocasiones durante ese primer mes, siempre con algún pretexto pequeño: devolver un plato prestado, preguntar por la señora Herminia, y en ambas ocasiones la conversación entre ellas fluyó con una calidez cautelosa pero genuina, la de 2 mujeres que habían atravesado juntas una tormenta y habían decidido, cada una a su manera, no dejar que esa tormenta definiera el resto de sus vidas. Bruno reapareció finalmente a mediados de noviembre, tras casi 4 meses de silencio absoluto, con una llamada breve a Perla desde algún lugar de la frontera norte, que ella prefirió no detallar ni siquiera ante Ximena. No pidió disculpas de manera completa, según le contó Perla después. Solo explicó a medias que había necesitado alejarse para pensar, una excusa que a Perla ya no le pareció suficiente para justificar meses de abandono. Le dejó claro, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, que cualquier reconciliación tendría que pasar primero porque él asumiera responsabilidad real sobre las deudas que la habían dejado sin casa, y que mientras tanto, ella y los niños seguirían adelante con o sin él. Fue quizás la conversación más difícil de esas semanas, pero también la que más claramente confirmó cuánto había cambiado Perla desde aquella tarde en que cambió las cerraduras de una casa que nunca fue suya. La última semana de noviembre, Ximena recibió una carta manuscrita de Tomás, algo que no esperaba después de la frialdad de la reunión notarial. En ella, sin excusas ni justificaciones nuevas, reconocía con claridad que había pasado años construyendo una versión de sí mismo que temía más al juicio de su apellido que a la pérdida de su matrimonio, y que ese miedo lo había llevado a traicionar a la única persona que jamás le había exigido aparentar nada. No esperaba una respuesta, escribió al final. Solo quería que ella supiera que finalmente entendía, aunque fuera demasiado tarde para que ese entendimiento significara algo distinto de un simple reconocimiento. Ximena leyó la carta 2 veces, la guardó en un cajón del despacho, y decidió no responder por el momento, no por rencor, sino porque algunas verdades solo necesitan ser dichas una vez para cumplir su propósito, sin requerir ninguna respuesta que las complete. Una mañana de domingo, meses después de que todo aquello comenzara con el sonido metálico de una llave que ya no giraba, Ximena se sentó en la terraza con su café habitual, observando cómo la luz de Querétaro se derramaba sobre el jardín, donde las bugambilias seguían floreciendo con la misma indiferencia elegante de siempre, ajenas a los dramas humanos que habían presenciado. La señora Herminia le llevó un plato de fruta fresca y se quedó un momento conversando sobre trivialidades domésticas, sobre el jardinero que llegaría esa semana, sobre una receta nueva que quería probar para la cena del viernes. En algún momento de esa conversación ligera, Ximena tocó sin querer, con la yema de los dedos, la llave nueva que llevaba en el bolsillo de su bata, la única llave de la cerradura que ella misma había instalado meses atrás, y sintió, con una certeza tranquila que no necesitaba ya de ningún documento para sostenerse, que finalmente había vuelto a ser, en el sentido más completo de la palabra, la dueña absoluta de su propia vida. Nunca nadie tuvo que arrodillarse ante ella ni reconocer públicamente su fortuna para que Ximena recuperara su propio valor. Ese valor, entendió finalmente sentada en aquella terraza silenciosa, siempre le había pertenecido, incluso durante las semanas más oscuras, en que otros insistieron en negárselo en voz alta.
Y esa fue la lección que permaneció, mucho después de que las cerraduras cambiaran, mucho después de que los documentos falsos fueran anulados, mucho después de que cada persona involucrada en aquella historia encontrara su propio camino hacia adelante, que el silencio no es debilidad, que la sencillez no es pobreza, y que el respeto jamás debería depender del nombre escrito en una escritura, sino de la disposición de cada persona para reconocer, sin necesidad de pruebas, el valor de quien tiene enfrente.